Bueno, pues me toca a mí cerrar este turno de intervenciones para que después podáis, todas vosotras, todos vosotros, contribuir a este diálogo, ¿no? Y además hemos tratado de que la mesa tuviese un hilo conductor y yo creo que se va a ver pues en cómo estos relatos se van relacionando. El ámbito en el que yo trabajo es el de la educación patrimonial y lo hemos querido relacionar con la participación, porque es verdad que tanto educación como participación y muchos otros son términos y son ámbitos que a menudo se evocan, se pronuncian, se refieren, pero no siempre se profundiza en ellos, ¿no? Y parece como si la participación fuese algo que sucede de manera espontánea y de manera natural, ¿no? Y las personas, para poder participar, tienen que querer hacerlo. Es decir, tiene que haber una voluntad, que sucede cuando hay una implicación y cuando uno se siente apelado de alguna manera, ¿no? Pero también tiene que saber cómo hacerlo. Y eso tiene que ver con el conocimiento, con la comprensión, con el respeto. Bueno, ven ustedes abajo, veis abajo una secuencia, ¿no? Y además hay un paso siguiente que es, una vez uno quiere y sabe cómo hacerlo, lo demanda e incluso lo exige, ¿no? Bueno, toda mi intervención va a tratar de utilizar los verbos, que es la materia prima con la que trabajan todas las disciplinas, ¿no? Y desde luego en educación no es diferente. Nosotros tenemos un campo semántico de verbos y son muy importantes porque los verbos marcan los objetivos y, en definitiva, articulan la acción en la que nos dedicamos o en la que estamos en educación patrimonial, ¿no? Yo voy a utilizar, lo que soy, además de investigadora, esa vocación de docente, ¿no? Algunas metáforas para estimular después el debate y para también relacionarlo con lo que han comentado mis compañeros de mesa, ¿no? Tratando de dar algunas claves desde la educación en el sentido de acentos, pero no acentos desde el punto de vista ortográfico, sino acentos desde el ámbito de la prosodia, casi formas de acentuar, formas de abordar lo patrimonial o el patrimonio desde esa mirada educativa, atendiendo a esos intereses y, por tanto, a esos verbos, ¿no? que articulan toda nuestro campo de investigación también, ¿no? Me gusta mucho esta metáfora porque a mí me ayuda al menos a explicar, ¿no? y a sacar algunos agentes de debate, algunos elementos de debate. Esa idea del patrimonio como tejido de la memoria cultural, ¿no? Si hemos hablado o hemos leído o escuchado habitualmente esa idea del hilo de la memoria, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta idea es mucho más potente aún porque si entendemos el patrimonio como tejido de la memoria cultural, entendemos una idea muy, muy potente y esencial en la propia idea de patrimonio, y es que el ser humano genera patrimonio para trascenderse como humanidad. Me explico. No sé si conocéis el Galaxia Gutenberg de McLuhan, ¿no? Que habla del ser humano como constantemente se está extendiendo en todo aquello en lo que no es completo, ¿no? Por decirlo de una manera un poco limitada y reducida. Entonces genera extensiones de sí mismo para completarse. Pues, por ejemplo, no sé, los zapatos de los pies o la ropa de la piel o un ordenador del cerebro. Es decir, el ser humano tiene esa capacidad de constantemente extenderse para irse completando, muchas veces habitualmente usando los avances tecnológicos. Bueno, pues jugando con esa metáfora, yo creo que el patrimonio es la extensión del ser humano ante su condición mortal, por así decirlo, ¿no? Ante esa incompletitud, por decirlo de alguna manera un poco, de no continuar, genera una cultura que trasciende a unas generaciones y que otras van continuando y van, y que continúan en esa herencia. Y también hemos asistido, y lo ha comentado María y también en parte José, a un tránsito en la propia concepción de patrimonio que han ido remarcando en determinadas normas, pero yo la llevo al ámbito educativo, ¿no? Hemos pasado de entender la dimensión más objetual a entender el patrimonio en un sentido más relacional, relaciones entre, ¿no? Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta poner porque espero que ayude a entenderlo, ¿no? Bueno, esto es una caja real, es una caja que yo tengo en casa en la que, como muchos de vosotros y vosotras, tengo una serie de objetos que conservo, que mantengo fuera del alcance de los niños y de todo aquel peligro que pueda desvirtuarlos o que incluso que acabe con su integridad física, ¿no? Y ahí hay dos objetos que he señalado, es una agenda chiquitita, metálica, y una bellota. Entonces, habitualmente, en educación, llamaríamos a esto mi caja de patrimonio, ¿no? Y estamos acostumbrados a una enseñanza, vamos a llamarla más tradicional, centrada en los bienes, a decir, bueno, pues esta es la caja de patrimonio, vamos a trabajar con las cajas de patrimonio de... Bueno, entiendo el resumen,
pero yo creo que es algo un poco más complejo, ¿no? Faltaría que yo indicase, al menos brevemente, no puedo extenderme, pero simplemente que contase que esa agenda es una agenda que cuando mi abuela murió, que vivía conmigo, era pues, una parte de la familia, cuando ella murió, pues mis primas unos días después se juntaron para repartir algunos bienes que tenía, joyas, ¿no? Entonces yo no entendía así muy bien qué estaba pasando, cómo es posible que en tan poco tiempo estuviéramos. Y entre aquellos bienes metálicos yo vi esta agenda y, no sé, algo en mi cerebro se despertó y la cogí, la abrí y como, no sé, hacia mitad encontré una frase que yo había escrito hacía 10 años y decía, Elisea, es como se llamaba, es la más buena y la más guapa del mundo, ¿no? Y firmado Olaya F.M. y todas las iniciales que me había aprendido de mis apellidos, ¿no? Que también. Y entonces recordé instantáneamente por qué hacía 10 años yo había escrito eso. Bueno, simplemente había llegado del colegio, había preguntado qué había de comer, había verduras, monté un pollo. Mi abuela se disgustó, por favor, estos niños, bueno, esta típica escena, ¿no? Con el hambre que hemos pasado, el que desagradecidos. Bueno, entonces se ve que me sentí mal y en el pensamiento mágico de una niña de esa edad creí que plasmando aquellas líneas me perdonaría o no sé, tendrían algún efecto reparador. Nunca jamás volví a saber de la agenda, por cierto, yo le pasaba en esa agenda pequeñita los números de teléfono que ella escribía en letra grande porque tenía estudios muy básicos y entonces yo como ya tenía letra pequeñita, todo eso lo recordé. Desde hacía 10 años no había recordado y entonces me fascinó la capacidad, por decirlo de alguna manera, que tienen los objetos, yo entendí entonces, de albergar los recuerdos esperando solo a que el ser humano establezca una conexión a través de la memoria y genere ese vínculo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, simplemente dije, yo no quiero nada, solo quiero esta agenda porque me pertenece, ¿no? Propiedad, pertenencia. Entendí que era mía, porque ahí había parte de mi historia, pero no solo de eso, sino de una relación con mi abuela y demás. Bueno, y el otro objeto es una bellotita de madera que yo le regalé a mi padre cuando ya sabía que estaba muy malo y que en vez de quedarse con él se quedó conmigo, ¿no? Bueno, esto que he hecho atropelladamente con el tiempo tan breve que tenemos es simplemente dar algunas claves que explican una relación de mí, en este caso, con esos objetos, ¿no? Y no es tanto que esto sea patrimonio, sino que estamos hablando de la conducta humana, ¿no? De la capacidad que tenemos de establecer esas conexiones y de relacionarnos a través de una serie de objetos a los que concedemos valor, ¿no? Entonces, si tuviera que definir lo patrimonial, vamos a utilizar el adjetivo, y desde esa acentuación educativa diría que es esto, esta abstracción, ¿no? Es una relación que establecen las personas con determinados bienes a los que conceden valor, ¿no? Sobre los que proyectan valor. Y bueno, yo creo que eso, al menos en determinados enfoques educativos, es mucho más potente y es mucho más, digamos, permite utilizar de ese espectro determinados verbos que no podemos utilizar con enfoques mucho más transvisivos, pero me explico a continuación. Bueno, sí voy a poner 2 ejemplos que explican por qué no es un tránsito. Esto hemos cambiado la forma de entender el patrimonio. Yo creo que son acentuaciones y que conviven distintas formas de comprender el patrimonio y de acentuarlo, incluso en las mismas instituciones. Y me he permitido traer un anuncio, dura 1 minuto, vais a permitir que lo ponga, y después lo comento muy brevemente, ¿eh? Es del Ministerio de Cultura, en este caso. España tiene 47 tesoros reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es difícil definir nuestro patrimonio porque no somos de nada en concreto y somos un poco de todo. Somos cañones, somos volcanes, somos bosques, somos pintores de cuevas, cazadores, recolectores, flamencos, palmeras. Somos fenicios, somos romanos, somos mediterráneos, cristianos, judíos, musulmanes. Somos románicos, mudéjares, góticos, hispanoamericanos. Somos hijos del Renacimiento, barrocos, modernistas, caminantes y peregrinos. Somos fareros que tienden puentes. Somos patrimonio. ¿Todo esto pertenece a España? No, no exactamente. Es de la humanidad.
Bueno, la verdad es que reconozco que me fascina este anuncio y al mismo tiempo como una especie de doble relación con él, ¿no? Porque en realidad el eslogan, el lema, yo sé que es lenguaje publicitario, obviamente, y que está lleno de resúmenes, de metáforas, de condensaciones, pero habla de somos patrimonio y en realidad todo el discurso lo que está aludiendo es a un tenemos patrimonio, ¿no? Que ambas cuestiones son muy relevantes, pero desde el punto de vista educativo, los verbos que vamos a utilizar cuando abordamos cuestiones que tienen que ver con la identidad, pues no son los mismos que cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el conocimiento y la comprensión. Digo esto porque, perdón por la pedantería, ¿no? Pero es ontológicamente imposible que seamos todo eso, ¿no? Entiendo que el resumen es, hemos heredado, nuestra cultura está formada parte, pero claro, desde el punto de vista educativo, que somos los que nos tenemos que ocupar de conectar estos bienes con las personas, esto es muy importante, ¿no? Porque el ser tiene que ver con esa relación. Y este anuncio es de 2019, es una campaña para sensibilizar sobre la importancia de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, y esta es otra campaña publicitaria es anterior, de 2016, que organizó la Comisión de Patrimonio y Ciudad del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ante determinadas agresiones que habían sufrido pues, ciertos monumentos de estas ciudades y con la intención de concienciar y de un verbo que es otro verbo estrella, ¿no? Sensibilizar a los jóvenes de la importancia. Y a mí me parece que esta metáfora visual, siendo también lenguaje, vamos a decir, publicitario, expresa o recoge mucho mejor esa idea que he explicado con el ejemplo de mi patrimonio personal, ¿no? Si nos fijamos, no hay un solo monumento, solamente hay determinados grafitis proyectados sobre el rostro de jóvenes y el eslogan, ¿no? Si dañas al patrimonio o cuando dañas al patrimonio, nos dañas a todos. Yo creo que este eslogan recoge mucho mejor esa idea del patrimonio como extensión del ser humano y, por lo tanto, que alude a todos estos procesos de identidad. Otra cuestión importante en educación, ya sé que puede resultar un poco chocante al principio, es asumir, y lo ha dicho María también, al hilo de la Convención de Faro, que el patrimonio cultural estrictamente ni tiene ni deja de tener valor. Me explico. Asumimos que el valor es algo que siempre se atribuye. Esto es muy importante desde el punto de vista educativo porque la expresión conocer el valor que el patrimonio tiene, en términos educativos había que traducirla en aprender a proyectar los valores heredados. Es que es muy distinto, porque no es lo mismo asumir que algo tiene determinados valores que yo tengo que conocer a esa agencia de acción, de protagonismo que supone, por ejemplo, la Convención de Faro, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que aprender a reconocer y a atribuir. Esto es tan evidente, también que hemos visto ejemplos, ¿no? Los bienes permanecen y los valores cambian e incluso a veces son inversamente proporcionales al estado de conservación de esos bienes. Eso significa que la enseñanza en educación patrimonial tiene que ver sobre todo con la proyección de valores, que es la verdadera clave. En la medida en que yo determino que algo vale, es valioso tiene determinadas cualidades, las proyecto y establezco un vínculo. Por tanto, diríamos que los vínculos están hechos de esas proyecciones de valores. Entonces, pasamos de entender que los bienes tienen valor a entender que tiene que existir una conexión entre las personas y esos bienes a una visión un poquito más compleja, que es entender que el patrimonio es ese conjunto de relaciones entre las personas y los bienes en el momento que conceden valor, ¿no? Y consecuencia de esa atribución, como decía, son los valores. Y cuando esos valores son compartidos, hablamos, como decía María, de comunidades patrimoniales, o sea, conjuntos que comparten determinadas atribuciones hacia esos bienes, ¿no? Esto es importante abordarlo desde el punto de vista educativo. Voy a traer un ejemplo de mi compañero Pablo de Castro, que trabaja en la Universidad de Valladolid, porque él entonces trabajaba como profesor de bachillerato en una escuela, en un centro concertado, y entonces ha trabajado siempre proyectos de educación patrimonial, muchas veces sin llamarlos así, y en esta ocasión él fue a la necrópolis de las Ruedas, no sé si la conocéis, pero está en Padilla de Duero, cerquita de Peñafiel, en Valladolid, y entonces lo situó aquí, es una especie de mirador, y su misión es que aquellos comentarios y rostros de aquellos chavales diciendo que son esas piedras, que tenemos que ver nosotros con aquello, no hay una sola conexión, por tanto sería como decir potencial patrimonio, ¿no? Que está latente, que está esperando que la mediación educativa genere esa conexión. Esa es la misión que tuvo Pablo, ¿no? A través de toda la programación, intervención y, palabra fundamental, medición, después si me da tiempo comento un poquito de esto,
transformar ese qué tengo yo que ver con esto a esto es mi patrimonio, yo soy parte de esto, ¿no? Bueno, no puedo explicar todo lo que hizo, pasó por muchísimas fases, desde el trabajo en el centro de interpretación del propio yacimiento hasta catarréplicas en las que trabajaron, pero también fueron con un ceramista especializado en cerámica váctea, al laboratorio de arqueología de la universidad, levantamiento hicieron muchísimas digamos, fases dentro de la secuencia de programación, pero hubo una clave que yo creo que es la que fue como el punto de inflexión, ¿no? Que es cuando ellos tuvieron que, a partir de una de las tumbas que les habían asignado, los ajuares que se hallaron en esas tumbas, a partir de los suyos propios, como si cuando fueran a ser enterrados, y lo hicieron materialmente, de hecho lo enterraron, y ahora van a ir con un dron a geolocalizar, o sea, está geolocalizado, van a ir todos juntos, 10 años después, 12 ya, a desenterrar ese patrimonio, porque lo que están desenterrando en el fondo es parte de sí mismos en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que esta forma de trabajar evidencia, bueno, solo indicadores, ¿no?, que necesitamos medir, bueno, pues solo dos, no puedo decir todos, porque no me daría tiempo. De sus alumnas, una estudió magisterio, maestra infantil, y el trabajo fin de grado lo dedicó a este tema, a trabajar con niñas y niños de infantil, trabajar Pintia, y de hecho lo llevaron a efecto y demás. ¿Cuánto pesa eso, no? ¿Qué ha conseguido quien ha conseguido esto de sus alumnos? Y otra estudió económicas y su trabajo fin de máster lo dedicó a, por decirlo así resumidamente, a una explotación económica del yacimiento, ¿no? ¿Cuánto pesa que en cuanto los llamó, se han juntado todos, han hecho un grupo de trabajo para desenterrar esto? La edición siguiente trabajaron de otro modo, todo el alumnado del proyecto hizo un cortometraje que ha ganado un montón de premios, en el que el alumnado, y solo el alumnado, trataba de explicar en un corto las 3 formas de vida y 3 historias de vida y muerte. A través de 3 historias, pues 3 prácticas, o las 3 prácticas fundamentales del enterramiento en el mundo vácteo, ¿no? Y bueno, por supuesto, hicieron un casting, montó en el colegio un casting de Playmobil para abordar todo el tema de la vestimenta, pero siempre apoyado en asesores de la universidad, de todos estos ámbitos, y todo esto lo construyeron ellos con la técnica de stop motion, y el documental, que lo tenéis en internet, es accesible, ya digo que ha ganado muchísimos premios, ¿no? Esto, cuánto pesa, y todo esto se puede medir, por suerte, y a eso nos dedicamos, ¿no?, en investigación educativa. Cuánto aprende, cómo aprende, y sobre todo los efectos a corto y medio largo plazo de todos estos aprendizajes. Por lo tanto, el resumen de todo esto es que los vínculos, si nos centramos en esta idea, por tanto el patrimonio a partir de ese concepto de vínculos, necesitan a las personas. Es como que tuviéramos una disociación, ¿no? El patrimonio y las personas, si es una misma cuestión, es un ejercicio del ser humano para trascenderse, y entonces no se puede disociar. Yo creo, otra pedantería, pero que el concepto de patrimonio, no sé, había tenido una especie de burbuja, de inflación de lo patrimonial, como si el concepto de patrimonio se hubiera ido alejando de su propia esencia, ¿no? Y tuvo un derrame ontológico, y gracias a eso yo creo que estamos en ese punto de recuperar la esencia, que es esa dimensión relacional o humana, ¿no? Por tanto, esto de rehumanizar, yo diría rehumanizar el concepto de patrimonio, volverlo a su concepción esencial. Y en el fondo esto no es más que una visión más naturalista, ¿no?, por utilizar un término pictórico, de lo patrimonial, ¿no? Es que es tan sencillo como que sin personas no hay patrimonio, es que no se puede disociar, ¿no? Entonces, todo el campo de actuación de la educación tiene que ver con esto. Esto es un ejemplo en Chile, porque quería traer uno, de cómo ellos han hecho un inventario colaborativo de proyectos a nivel nacional, desde el Ministerio de las Culturas, no de patrimonio, que también han trabajado en esto, sino de educación patrimonial, proyectos de educación patrimonial que se están llevando a cabo a lo largo y ancho del país, contados por sus protagonistas, ¿no? Y yo creo que esto es una mejora de lo que veníamos haciendo en el observatorio, ¿no? Y es en la línea en la que vamos ahora. Nosotros inventariamos un equipo de profesionales, de científicos, ellos lo hacen desde el punto de vista ciudadano, ¿no?, de la participación ciudadana. Y por eso decía que cuando este vínculo es compartido hablamos de comunidades patrimoniales. Otro ejemplo es una app que hemos desarrollado en el equipo el equipo que yo dirijo. Es una app, precisamente se llama en inglés Our Heritage Communities, que lo que hace son generar comunidades patrimoniales en torno a bienes culturales
que le interesan a determinadas personas. O sea, es una red social, es una mezcla de Instagram, Facebook y un poquito Twitter, donde los usuarios son parte de comunidades que crean o que ya están creadas, ambas cosas, ¿no? Y uno es, al final, ese perfil es el conjunto de comunidades patrimoniales a las que pertenece, ¿no? Yo creo que esta metáfora, al fin y al cabo, a mí me sirve mucho más que una que utilizaba yo cuando empecé chavalita, que era las esferas concéntricas, ¿no? Del patrimonio más personal a los compartidos. Yo creo que es más complejo, más interesante la idea de comunidades patrimoniales a las que pertenecemos y dejamos de pertenecer, que es otra cosa que nos cuesta mucho en educación, ¿no? Pertenecer y dejar de, ese cambio de en la atribución de valores. Esa es la buena noticia, digamos, para la educación. Por lo tanto, esto solo sirve, bueno, por resumirlo mucho, para utilizar una lógica. En función de cómo yo conciba el patrimonio, educaré en él. En función de cómo lo conciba, priorizaré determinados verbos, ¿no? Si yo entiendo que el patrimonio es un objeto, abordaré o me moveré más en verbos que pertenecen al enfoque transmisivo, un modelo transmisivo, ¿no? Si creo que es un texto, un modelo comunicativo, es decir, priorizaré determinados verbos y son compatibles, no son modelos incompatibles. ¿Por qué es importante? Porque a veces existen una especie de disonancias, de discrepancias, ¿no? De pretender, por ejemplo, que una persona se sienta identificada con únicamente dando a conocer. Esto no sucede. El hecho de conocer no es suficiente ni para que yo disfrute ni para que yo me relacione con. Faltan verbos de esta secuencia, que no es más que una secuencia lógica, y está recogida en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, que entiende que yo no puedo valorar, es decir, no puedo reconocer ningún valor a algo que yo no respeto. Y el respeto es una actitud, y a respetar se enseña y se aprende. Y yo solo sé si soy respetuoso si me manifiesto, si me comporto, ¿no? Y el respeto se mide y se modifica, ¿no? La actitud de respeto. Y esto es muy importante, pero es muy difícil que yo pueda respetar algo que no comprendo. Ahí hay digamos, una secuencia lógica muy rápida. Necesito comprender, entender los porqués, las claves de, ¿no? Explicaciones, causas, relaciones. Y eso me da motivos para tratar de respetar y a continuación decidir valores. Y depende de cómo yo conozca, y cómo conozca es vías de conocimiento, mecanismos, estrategias, pero también tipos de conocimiento, conceptual, experiencial, todo el espectro que tenemos en educación. Entonces, es muy importante la forma inicial en la que yo acceda al conocimiento del patrimonio para determinar cómo lo comprenda y que comprenda. Y eso sigue la secuencia. Y llega la sensibilización, ¿no? Que es ese punto de inflexión por el cual la persona algo le afecta, le preocupa y le ocupa y tiende a. Entonces, son inercias, ¿no? Yo tiendo a cuidar aquello que me preocupa, y me preocupa solo si entiendo que es valioso, y por supuesto me comporto de manera respetuosa. Tiendo a cuidar, tiendo a disfrutar y tiendo a transmitir, y bueno, ya seguiríamos con patrimonio. Es decir, son inercias. Por eso es tan importante la sensibilización. Es verdad que la sensibilización, ahora me pongo un poco más técnica, es una dimensión, por lo tanto, como tal no se puede medir, pero sí se puede medir la conducta del ser humano a través de indicadores, ¿no? Estos son ejemplos que indican falta de sensibilización, 4 o 5 que he cogido de prensa, y estos son ejemplos que indican todo lo contrario, es decir, el ser humano, por eso es tan importante esa dimensión íntima de lo patrimonial, porque ahí florecen de manera espontánea comportamientos, que son verbos, que a nosotros nos interesa trabajar de manera planificada, ¿no? Y simplemente ya cierro, recordar que en España, o poner en valor, o incluso en este foro, ¿no? En el que quizá no todo el mundo lo conozca, hay instrumentos por parte de la Administración para la gestión educativa del patrimonio, ¿no? Yo creo que España ahora mismo es líder mundial en producción científica en educación patrimonial, sí, pero a una gran diferencia del segundo país, que es Estados Unidos, y también lo es en instrumentos de gestión educativa del patrimonio, porque es el primer país del ámbito internacional que tiene un Plan Nacional de Educación y Patrimonio, como el resto de planes, y que además es el primero que ha sido revisado y aprobado en el Consejo de Patrimonio Histórico Español. O sea, después de 10 años ya en ejecución, el plan se revisa, ahora ya no se llama de Educación y Patrimonio, sino de Educación Patrimonial, aquí no puedo entrar, pero todo esto que yo he tratado de recoger sintéticamente está recogido en el texto del plan, que les invito a consultar. Y en España, bueno, hay un plan en ejecución también de la Comunidad de Madrid, un plan de educación patrimonial, muy activo, muy intenso, muy involucrado, muy implicado, que ha afectado a todo el profesorado de la comunidad, que ha generado materiales gratuitos de consulta, pero también
movimientos de profesorado y una serie de actuaciones que también se pueden consultar en la web y que se relaciona claramente con el Plan Nacional. Y aquí debo reconocer el papel pionero de Murcia, porque cuando elaboramos el Plan Nacional de Educación Patrimonial, Murcia ya tenía un plan de educación y patrimonio, de educación patrimonial. Y además las personas que formaron parte de ese plan formaron parte de la comisión de elaboración del nuestro, ¿no? Y muchísimos otros que están generándose actuaciones importantes en España, ¿no? En Andalucía desde el Instituto de Patrimonio, también en Castilla y León porque hay un plan que forma parte del proyecto de plan estratégico, pero también en Galicia a través del Consejo de la Cultura Galega, es decir, que ha habido una serie de como concreciones del plan nacional en distintos territorios. Y yo creo que eso es un indicador del compromiso de la Administración con lo educativo, ¿no? Y, por último, la labor de ICOMOS España, a través de toda la organización, pero en particular, porque está centrado en ello, del Comité de Educación y Participación, ya desde hace unos años, con actuaciones pues, como foros de reflexión, una publicación, en colaboraciones con Hispania Nostra y una serie de actuaciones que están en esa línea, ¿no? De conectar el patrimonio con la sociedad. Bueno, yo me he pasado como mala moderadora, pero yo creo que el territorio que ocupa la educación es justamente ese, por cerrar con una metáfora, que se centra en las manos que recogen ese hilo y que lo van a tener que legar a otras generaciones y que tienen que, primero, no dejar desaparecer ningún hilo, y esto sucede cuando cuando se olvida el olvido, ¿no? Cuando desaparece todo vestigio material y material, un solo recuerdo en una sola mente de una sola persona, o sea, ninguna conexión ya con el elemento, el patrimonio muere. ¿Cuánto patrimonio ha existido del que desconocemos y desconoceremos para siempre la existencia? Porque no hay ningún elemento con el que relacionarlo, ni documento escrito, nada, ni recuerdo en nadie, ¿no? Esa es una labor importante, el educar esas manos para que sepan tejer, ¿no? Y para que quieran recoger ese hilo. Y también engordar otros hilos, por ejemplo, ahora estamos engordando el hilo de la dimensión de género en el ámbito de lo patrimonial, porque digamos que incrementamos esfuerzos en torno a esto. Otros se adelgazan porque perdemos algo de interés, ¿no? Pero al fin y al cabo los niños y niñas que pasan por la escuela son a los que vamos a tener que educar para saber qué hacer y querer hacerlo con ese patrimonio, a través de la aplicación del currículum. No tenemos en este país ningún problema de negro sobre blanco con el currículum desde hace 20 años, desde la LOCSE. Que si solo se cumpliese una décima parte de los contenidos curriculares, nuestras generaciones saldrían absolutamente formadas en educación patrimonial y no se cumple. En un 80 y pico % de los casos no se cumple. Entonces, esa es un poco la misión de ICOMOS España en el ámbito académico de la Administración, ¿no? Cumplir y enseñar al profesorado cumplir, formación de docentes. Bueno, cierro el debate con esto y ahora ya abrimos para todas vosotras y vosotros. Gracias. Bueno, no he comentado al principio y es importante que en esta habéis sido convocados a través de ICOMOS España en muchísimos sectores, ¿no? Desde colegios de arquitectos, la universidad, todas las universidades que hay aquí en Murcia, pero también la sociedad civil, las asociaciones. Y entiendo que estáis aquí muchas personas de todos estos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante este espacio, que nos hemos comido pero solo un poquito, nos perdonaréis, pero hemos sido bastante puntuales, para que participéis desde el punto de vista o desde la perspectiva, el interés que queráis, ¿no? Y si os pedimos, cuando utilicéis el micrófono, por favor, que os presentéis, aparte del nombre, y nos indiquéis alguna breve referencia de pues, qué institución, organismo, asociación o de dónde, para contextualizar al resto también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar, si es posible, el micro y si no, pues a través de... Sí, ahí hay un... Sí. Sí, y tú también. Vamos a ir fijándonos en los tuyos. Sí. Buenos días, muchísimas gracias y especialmente por ajustarse también al horario que no pasa en otras situaciones de este tipo. Vamos a ver, ha sido muy bonito lo que has dicho de ese hilo argumental desde una visión de la administración a esa integración de otras visiones como la accesibilidad, la investigación o la educación. Y yo quería complementar un poco, perdón, tenía que haber empezado diciendo
Te iba a reñir, ¿no? Como estamos en casa, parece que... Enrique Andrés, soy arquitecto y vengo de muchos ámbitos, porque he estado 12 años dando clases en la Universidad de Cartagena, he estado en el Colegio de Arquitectos en la GESOLA, he estado ahora mismo en movimientos de asociaciones, o sea que siempre vinculado al patrimonio, ¿no? Al patrimonio cultural. Y últimamente mi docencia ha estado más vinculada a la ordenación del territorio, a la ordenación de la ciudad, y tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con ese recorrido durante casi toda mi vida profesional en torno al patrimonio, a la restauración, y terminar con docencia precisamente en territorio, que me ha servido para aplicar metodologías y técnicas de intervención en elementos patrimoniales a pasar a la escala mayor de ciudad o paisaje, ¿no? Que ha estado muy bien, ¿no? Porque me ha alejado de esos términos legalistas que se asocian al urbanismo y en esa situación de profesor asociado que te permite un poco ver las cosas a tu manera, pues ha venido bien porque además he sido asociado técnico, ¿no? Al final de carrera. Quería complementar el hilo hablando de una cuestión que en medio natural sí es muy importante y son los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos los servicios que nos presta la naturaleza de forma gratuita. Es decir, hay unos primeros servicios que son el sol, el aire, el agua, o sea, todo eso que nos viene del medio natural de forma gratuita, que se llaman de abastecimiento. Hay unos de regulación, que son los que tienen el proceso, como la polinización, con las abejas, que son, o la regulación del filtrado del agua a través de la tierra. Es decir, son cosas que son gratuitas, no las valoramos porque son, no hay que pagarlas, pero los terceros servicios que hay en la directiva de servicios son los servicios culturales. En ese sentido, hay un despiste absoluto que donde primero se ve es en los ODS, que pasan como los servicios culturales de ecosistémicos, como el turismo, el senderismo, el ir al monte a hacer fotos. Y no se dan cuenta que lo que realmente está aportando el medio natural es lo que tú acabas de contar. O sea, es esa integración con lo natural, con la transmisión de conocimiento, con la transmisión generacional de un estamento a otro, de una generación a otra, de toda esa cultura que ha generado unos determinados elementos que es lo que llamamos patrimonio cultural, ¿no? También otra cosa, me ha mencionado también el director, porque hemos hecho el plan director de los molinos de viento del campo de Cartagena, donde se refleja perfectamente esta cuestión. O sea, nosotros hemos llegado al convencimiento de que el mar no se puede salvar a través de la restauración de los molinos de viento. Es una situación extraña, pero está justificada en el plan. O sea, los molinos de viento ha sido una respuesta social a un entendimiento del territorio para un determinado uso que no ha hecho nunca daño al mar. Cuando los molinos han desaparecido, porque ha venido la electricidad y ha venido otras bases, pues ha empezado el problema. Si recuperamos el momento de los molinos, estamos recuperando una situación amable para el mar menor. Y esa es nuestra intención al pensar, porque es que en el mar menor hay casi, en el entorno del mar menor hay casi 200 molinos. Son muchos, ¿no? Y además están declarados bienes culturales, están como BIC. Molinos de viento peculiares. Sí. Molinos de Y viento declarado peculiares BIC. porque son únicos en el mundo. O sea, vienen de la cultura de la Vega Latina, de la cultura de la ingeniería militar de la Arsenal de Cartagena y de la propia cultura del campo, ¿no? Entonces, son únicos en el mundo y son unas piezas absolutamente olvidadas, degradadas, pero que hemos entendido a través del plan que si realmente hay una acción comprometida de recuperar ese elemento que ha sido parte de nuestra historia, de nuestra cultura, pues puede incidir en las acciones que pueden tener que ver en ese entorno. Perdón por el tiempo, ya están las preguntas, solamente complementar esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí otra mano que había pedido una persona. Y después vamos contigo, ¿vale? Sí. Hay tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo suficiente. ¿Cómo se llama primero? Mi nombre es Pablo Braqueis, soy arquitecto, llevo relativamente poco tiempo en esto del inmerso del patrimonio. Estuve donde está ahora José Francisco y actualmente como concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, pues ya se imaginan ustedes que llevo más paro que las piñatas. Pero bueno, es que Cartagena tiene mucho patrimonio. Quisiera un poco darles la lectura de alguien que no pertenece de toda la vida a esto del patrimonio y un punto de vista un poco del administrador, del que tiene
desde el ayuntamiento que protegerlo. Mire, nuestro casco histórico es digno de estudio y lo estamos haciendo. Les puedo dar muchísimos datos, pero les voy a dar solo uno. Tenemos en el casco histórico de Cartagena 227 solares vacíos. ¿Es Cartagena la única ciudad de España que tiene una ciudad romana debajo? No, hay las que quieren. Pero en Cartagena pasan muchas cosas. Quiero solo poner dos ideas. Excavamos demasiado. De Miguel San Nicolás, que no sé si se ha venido a aprendí el valor de las excavaciones pequeñas. Los que no seáis de Murcia, ahora daros un paseo por los alrededores del Corte Inglés y veréis de lo que estoy hablando. La segunda la dijo Tácito hace 2000 años, cuando aquello que era corruptísima república, plurimae leges. Traducción libre, cuanto más leyes hacemos, peor vamos. A veces legislamos y protegemos demasiado. Y termino con un ejemplo práctico clásico del centro de Cartagena. Edificio precioso en el que viven una serie de familias y no pueden poner un ascensor porque resulta que se desvirtúa el espacio compositivo de la escalera. Los arquitectos es que a veces decimos esas cosas. Bueno, pues nada, muy bien hacer piernas que además es sano. No tiene el problema de que la gente se hace mayor, se va muriendo, quedan todos los vecinos, uno octogenario, se mete una galleta en la escalera y se mata, y el otro que tiene 70 y pico, que la ve venir, se va. Se cierra la puerta del edificio, el suelo se va degradando y de aquí a 15 años se vendrá abajo sin que hayamos podido hacer absolutamente nada. Excavamos y legislamos demasiado. Nada más. Hay una... ahí sí, otra más. ¿Alguien más? Gaisca luego, vale. De allí. Gaisca y vale. De allí, después, de aquella chica. Gaisca, ella... Vale, aquí también. Soy concejal de la oposición del Ayuntamiento de Cartagena y además estoy en líos de patrimonio histórico desde el año 2011, o sea, luchando no contra, pero casi sí contra la administración, y voy a explicar por qué. Un procedimiento administrativo no puede durar 12 o 14 años mientras el bien de interés cultural, que además es bien de interés cultural, permanece expoliado en manos de persona física no de la administración e incluso de la administración. Hablo de baterías de costa, de Villa Calamari, de las ermitas del Viral. Son procedimientos que han ocupado pues de una década o más de una década y que a día de hoy continúan exactamente igual. Por contra de lo que piensa el concejal de Patrimonio del Gobierno, y no por llevarle la contraria por ser de la oposición, sí que considero que Cartagena, al estar declarada casco histórico artístico precisamente por su pasado, por sus ruinas, porque es la parte del patrimonio subyacente, el que está, el que vemos, el poco que vemos al margen de los solares de los que ha hablado Pablo, pues ese patrimonio está, lo tenemos que proteger, incluso los viarios, porque ¿qué problema hay? Cuando yo compro una casa en el casco histórico, sé que me arriesgo a no tener ascensor, porque me arriesgo a no tener plaza de garaje, entonces me voy a un sitio, a la parte del ensanche, donde yo más cómoda, y dejamos el patrimonio que siga siendo disfrutado por todos. Y otro problema que yo he visto siempre es la accesibilidad. Cuando se habla de accesibilidad, no se está hablando de bienes de interés cultural que permanecen cerrados a la visita pública. Un problema que tiene la administración regional es que cada vez que se denuncia una situación en un monumento, hablo de monumentos, lo cierran a la visita pública. Un monumento cerrado a la visita pública no cumple con su principal labor, que es la didáctica, de la cual habéis hablado muy bien. Monasterio de San Ginés de la Jara, se organizaron un montón de visitas para colectivos que quieren ver cómo va el desarrollo de las obras, nada más que lo visitamos los políticos, los que pudimos acceder a una visita política. El resto de los colectivos siguen esperando a que se les llame, encima me insisten a mí, como si yo tuviera en mi mano, darles acceso al monumento. Tenemos planes de castillos, de fortalezas de patrimonio defensivo, de catedrales, planes nacionales, y aquí hablo del artículo 6.2 de la Ley de Patrimonio, en la cual habla de colaborar las administraciones entre sí. Pues esos planes directores a Cartagena, planes nacionales, no están llegando a Cartagena. Tenemos el patrimonio de, la Catedral de Cartagena por los suelos, el plan de monasterios, Monasterio San Ginés, único monasterio medieval de toda la región de Murcia, también por los suelos, y el patrimonio natural, pues de qué vamos a hablar, teniendo el Mar Menor como un espacio de primer nivel totalmente anegado. Entonces yo no sé, veo que ha habido mucha palabra en positivo, todo parece
muy bien y muy bonito, pero nosotros desde los colectivos de defensa del patrimonio, ya no hablo como concejal del ayuntamiento, estamos sufriendo un desgaste brutal, porque evidentemente no vemos con el paso de los años avanzar absolutamente nada en la protección del patrimonio. Gracias. Gracias. Ahí, según vamos viendo por aquí, primero Gaizka, después había alguien por aquí y allí. Bueno, yo creo que va a dar tiempo a todos, o sea que vamos viendo nosotros desde aquí el orden, pero... Sí, después de... ¿Por allí también? ¿Alguien? Lo ha pedido Vale. primero y después... Después tú, vale, perdonad, que me corrigen. Después tú. Hola, buenos días. Enhorabuena por las exposiciones, muy interesantes. Soy Asunción Martínez, soy arqueóloga municipal del Ayuntamiento de Requena. Trabajo en la protección del patrimonio y después de 30 años de ejercicio en la profesión he llegado a la conclusión que el principal problema del patrimonio es la administración. Así, lo digo así de claro. El Centro Histórico de Requena, como ya les digo, es un centro protegido con un plan especial muy laxo. Entonces, todas las intervenciones se informan. Yo tengo una postura muy conservacionista. Parece que todavía el fachadismo, eso de mantener la fachada y destruir el interior de los inmuebles, sigue todavía muy en boga. Pero claro, tú, desde tu postura de defensora del patrimonio, exiges, ¿vale? Teja vieja, ventanas de madera, aluminio prohibido, ¿vale? Tiene una persona que heredó de la casa de sus padres, que se dedica, pues, porque al final se quedó como una zona de población bastante empobrecida, la gente que pudo se fue a zonas con más luz, con más facilidades, no se puede acceder por los coches porque es una trama musulmana, ¿vale? ¿Quién aporta algo para que estas personas, o sea, ellos tienen conciencia de que esas casas tienen un valor, ayudas cero, o sea, una ventana de aluminio que tú compras en el Leroy Merlin con un cierre y con doble ventana y tal, pues nada, es que le abres un expediente. Entonces la gente que hace se va y las casas se vienen abajo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. O sea, para mí no se puede exigir, aparte que sí, pienso que el tema del patrimonio es bastante subjetivo, que nosotros desde nuestra torre tenemos clarísimo lo que hay que preservar y lo que no, pero aparte que es un concepto muy moderno, el tema del patrimonio, lo que no se utiliza para mucha gente no tiene ningún valor. O sea, dile a uno que está en el campo que mantenga una caseta de línea porque era el exponente de una manera de trabajar, de las haciendas de Pandívar, que tenían que quedarse porque tenían que proteger la vendimia, tal, el pesebre, el pozo y la cameta para dormir. Prácticamente todas en el suelo. Diles que la protejan. ¿Con qué criterios puedes exigir? Para mí, el problema es la administración. Gracias. Gaizka, por favor. Gaizka Aranguren, de la consultoría Labrit Patrimonio Inmaterial de Pamplona. Y bueno, no he podido por menos, después de la mención que has hecho al patrimonio son las personas, la intervención que ha habido ahora mismo también en ese mismo sentido, hablo un poco desde la Comisión de Patrimonio Inmaterial de ICOMOS, en la medida en que muchas veces nos hemos sentido la cenicienta en este ámbito, y quería subrayar precisamente algunas de las cosas que se han dicho aquí. Ahora mismo se ha hablado de la pérdida de algunos elementos inmuebles relacionados con actividades artesanales o económicas que se dejan de producir y en consecuencia se dejan de utilizar los bienes muebles e inmuebles asociados a la actividad. En ese mismo sentido, hace poco nos pasaba precisamente la Comisión de Patrimonio Inmaterial, que se nos hablaba de la dimensión inmaterial o el patrimonio inmaterial asociado a una catedral. Y la respuesta nuestra era, ¿no es al revés? ¿No es acaso la catedral el bien inmueble asociado a un rito previo de una comunidad? Y todos los elementos muebles que puede haber dentro de la catedral o asociados a ese rito
la perspectiva es desde las personas y en ese sentido entendemos que el patrimonio inmaterial es la base que genera posteriormente patrimonio mueble e inmueble y paisaje. Muy bien, gracias, Gaisca. Aplaudir, ¿eh? Si queréis. Sí. ¿Quién tenía, María, que has visto Aquella mejor? chica. Vale. Aquí. María, Allí, al fondo, al fondo. Ahí, perdona. Después de ella, vosotros dos, ¿vale? Así vamos. También, es que Ay, sí, verdad que ella. Vamos a hablar. Sí, bueno, pues. Pues venga. Una vez que ella ha levantado. Tengo el máster de patrimonio. Quería hacer una pregunta directa tanto al director general como a Raquel. Y es que pregunto cuáles son las líneas de inversión actuales, según los presupuestos actuales, tanto de la consejería como de la Concejalía. concejalía, en patrimonio cultural, tanto en Cartagena como desde la región de Murcia, según los presupuestos de este año. Ella misma se ha. Bueno, si pretendes una respuesta centrada con detalle, esa te la tendría que dar en otra ocasión porque no tenemos todos los datos. Tenemos las líneas que este año por primera vez hemos recuperado para dar ayudas y subvenciones en materia de rehabilitación del patrimonio. Yo creo que por hacer una reflexión también con algunas de las cuestiones que se han planteado aquí esta mañana, yo soy bastante optimista y creo que la Administración es parte de la solución, o sea, porque estamos mirando hacia adelante. Entonces, una buena actuación de la Administración conseguirá o logrará que se preserve ese patrimonio. Y tenemos que tener en cuenta que, como ha dicho tanto Pablo como ha dicho también María Dolores, tenemos que equilibrar esas situaciones y no desproteger, pero tampoco proteger excesivamente. O sea, tenemos que tener claro, yo creo que esta mañana todos estamos coincidiendo en lo mismo, que el patrimonio lo hacen las personas, lo hacemos nosotros o lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia con nuestro día a día. Y si no conseguimos pensar en las personas que tienen que utilizar ese patrimonio, si no ponemos ese foco, nuestro foco ahí, pues al final vamos a conseguir lo que estamos hablando. O sea, cascos históricos que se abandonan, gente que no puede vivir en edificios. Tenemos que conseguir respetar y poner en valor ese patrimonio, pero también hacerlo utilizable. O sea, eso es muy complicado, pero yo creo que para eso estamos aquí. Y estamos las diferentes administraciones, la administración regional, tenemos ahí como que al final va a estar prestándonos apoyo, y a todas las asociaciones que defienden este patrimonio. Pues concretamente, para no desviarme de la pregunta y no ser muy político en este aspecto, este año hemos recuperado o hemos conseguido sacar una línea de ayudas para poner en valor esos molinos del entorno del Mar Menor, esos molinos de viento, que como ha dicho Enrique, yo creo que va a ser clave para generar esa nueva visión, ese nuevo valor o recuperar ese valor que en su día tuvo el Mar Menor y que queremos todos proteger y preservar, y también una línea de ayudas para todo esto para particulares para mejora o puesta en valor de esos bienes de interés cultural que tienen en su posesión. Además de eso, pues también tenemos diferentes líneas de ayudas con las que subvencionamos yacimientos arqueológicos. Pues ahora tenemos en marcha Ulea, Fortuna, está por aquí Gregorio, por si acaso me dejo alguno, Abanilla también, con el yacimiento de Quivas, actuación en diferentes bienes de interés cultural. Y estamos intentando prestar nuestro apoyo, y eso es algo que queremos poner muy de manifiesto ahora en esta nueva legislatura o en este nuevo proyecto del cual yo soy responsable. Queremos intentar potenciar todas y cada una de las actuaciones que llevan a cabo los particulares, ya sean propietarios, personas físicas, empresas o la propia Iglesia, que al final es uno de los mayores poseedores de bien intercultural. Queremos potenciar esas actuaciones de rehabilitación que ellos llevan a cabo con nuestras ayudas. Queremos focalizar nuestra ayuda en esas actuaciones para conseguir dar ese ejemplo de verdad de reconstrucción, rehabilitación en general, y que pueda ser un ejemplo para todos. O sea, lo que vamos a conseguir con estas ayudas de los molinos de viento es poner el foco ahí, que la gente vea lo que tenemos, que pasamos todos los días por la autovía y no lo vemos, y el gran valor que eso tiene. Como decíamos, 228 molinos, tenemos ahí una apreciación en los números. O sea, pues tenemos que ponernos en valor. Si este año conseguimos poner en valor 5 o 6 molinos, pues lo que vamos a conseguir es que el año que viene todo el mundo que tiene uno pregunte, oye, yo también quiero, y que veamos el éxito que tiene esa línea de ayuda y el éxito que puede tener esos elementos de bien de interés cultural para nosotros y para la sociedad. Entonces, concretamente, pues esas líneas... Entiendo que hay dos líneas, es decir, una para personas físicas, culturales, Así es. y otra para los ayuntamientos.
y otra para ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones. Las que vamos a sacar por convocatoria pública son las de particulares, las dos líneas, la de molino y la de elementos dentro de bienes de interés cultural, escudo, fachada, etcétera. Vale, vamos avanzando si queréis en las intervenciones, que hay bastantes. Sí, por aquí. Sí. Ella ha pedido hace ya mucho rato. Pues ella, entonces, sí, perdonad. Disculpa. Es que nos Disculpa, cuesta ver. es que ella lo ha Sí. pedido hace... Bueno, pues después de él. Hola, buenos días. Bueno, ante todo felicitar a la mesa porque realmente para mí es mi primera asistencia. Soy miembro de Condor recientísimo, por lo tanto enhorabuena a todos vosotros y en especial, perdón a ti, he encontrado interesantísimo toda la parte de accesibilidad. Quizás por mi formación soy arquitecto, he sido durante 35 años arquitecto conservador de la catedral, algo que heredé de mi abuelo y espero transmitirlo a mi hijo algún día. Pero curiosamente el cargo se ha suprimido. También es interesante que la administración conozca esto, porque se ha suprimido el cargo de arquitecto de la catedral de Palma y se ha sustituido por un coordinador científico técnico que en este momento es un historiador, sin más comentarios. Punto. Entonces, una cosa que he encontrado muy interesante y me permite citar un apunte es cuando tú has hablado de familia, patrimonio. Me he encontrado interesantísimo, pero yo quisiera añadir algo que quizá pueda ayudar. Y es que a principios del siglo pasado no existía el concepto de valor patrimonial. No existía. Se hablaba de valor histórico, valor de antigüedad, valor artístico, y se introdujo por primera vez el concepto patrimonial, entendiendo patrimonio como ya no un concepto jurídico que existía hasta entonces, sino de transmisión. Para mí, este es el concepto fundamental que deberíamos tener todos siempre, que es el concepto de transmisión. Para mí, y lo que era un adjetivo patrimonial, valor patrimonial, se sustantivizó y pasó a ser patrimonio. Creo que con esto quizá cierro un poco tu exposición, que me ha parecido interesante. Y ahora quiero sacar a la superficie un problema que estamos sufriendo, que no pueden. Como he dicho antes, mi hijo es el que lleva el estudio ahora, y estamos interviniendo mucho, y hemos intervenido en edificios BIC. Palma es el centro histórico más grande de todo el Mediterráneo, incluido Italia. El centro histórico más grande. Yo soy miembro de la Comisión del Centro Histórico de Palma. Palma, por la política precisamente, a mi modo de ver, quizás no perfecta, de la administración, se está convirtiendo en un parque temático. Edificios maravillosos restaurados, palacios restaurados, pero se está gentrificando. Es decir, la gente abandona el centro histórico porque no puede mantener la casa que tiene de 3 plantas, porque la rehabilitación no puede mantenerla, con lo cual se vende a quien puede. Desgraciadamente no suelen ser nacionales, por lo cual aquella casa con el patio que antes siempre estaba abierta, ahora está cerrada y solamente se abre para sacar el coche de cuando viene el usuario. Quiero decir esto, que las actuaciones de rehabilitación del centro histórico es un gran problema a debatir y es un gran tema a debatir, porque si yo no sé cómo, pero se están convirtiendo en parques temáticos. Los palacios que estoy convirtiendo en hoteles boutique, pero pierden aquel halo de casa señorial que tienen. Los muebles vinculados suelen ser una lista efímera, pequeñita, que no cumple ni salva todo el aspecto ni el ambiente que tenía aquella casa. Con su mejor voluntad, los explotadores, que son gente con sensibilidad, aquí decirlo también, respetan en lo posible, pero aquello deja de ser un palacio para convertirse en un hotel. Simplemente creo que es un tema a debatir o pensar algún día, pero un tema muy interesante. Muy bien, gracias. Hola, ¿ya puedo decir una cosita breve? Sí, mira, breve, porque hay muchas... Sí, muy breve. Es por alusiones. El otro día tuve la ocasión de asistir al plan de accesibilidad de la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia. Entonces, como siempre, vamos detrás
Entonces, si la Catedral de Florencia tiene un plan de accesibilidad, yo creo que podríamos ir también tomando nota y tener plan de accesibilidad para el inmenso conjunto de catedrales que tenemos. Y sobre todo que en esa ocasión, que fue en Florencia precisamente, la asociación de la accesibilidad, para ellos, para los italianos, es muy curioso porque no es lo feo. Aquí tenemos asociado que la accesibilidad es la silla de ruedas, lo que es, en cierto modo, disculpar y soy padre de una niña con discapacidad, lo lastimoso, ¿no? Y no debe ser así, al contrario, porque hay una versión de la transmisión y de los valores a través de lo social que no tiene nada que ver con la visión de discapacidad, de minusválido que tenemos. Mientras no nos quitemos esa imagen, seguiremos sin considerar el patrimonio inmaterial, sin considerar lo que es la versión o la perspectiva social de patrimonio y la educación. Entonces yo creo que a veces la transmisión de los valores no tiene que ser solamente lo material, que efectivamente es un depósito de transmisión de memoria, sino tenemos que ir más allá porque los tiempos cambian. Los tiempos cambian para bien y para mal y hay que hacer una adaptación completa a lo que se demanda y a lo que se puede ofrecer. Eso es... Disculpad, que no he podido... Muy bien, muy bien. Me llamo Begoña Bernal y he dedicado mi vida profesional a explicar patrimonio en la Universidad de Burgos. Y considero que el mayor error de la UNESCO ha sido elaborar dos listas, una de patrimonio material y otra de patrimonio inmaterial, porque son la misma cosa. Una cosa no se convierte en bien porque el valor de lo que llamamos un bien no es intrínseco. Y por eso me ha encantado tu ejemplo de la agenda. O sea, no se puede declarar la transhumancia como patrimonio, la transhumancia, sin tener tú qué hacías con el recuerdo y tu lectura si no te quedas con la agenda. ¿Por qué consentimos que se declare la transhumancia y no las vías pecuarias, que son la transhumancia? Es un error gravísimo y que lo aceptemos como bueno, que el propio ICOMOS esté trabajando con una comisión de patrimonio inmaterial sin que exista, porque ningún bien es bien si no es por el valor que le otorgamos las personas. Eso es así. Pero todo se sustancia, ese valor inmaterial es lo que da valor al patrimonio cultural, que es como un folio, no es indisociable. Si quiere María Sí. comentar, vamos. Perdona, ¿cuántas estáis pendientes, sí, por favor? antes. Uy, madre. Bueno, solamente puntualizar. Me alegro mucho de conocerte. Yo también tengo muchos años. Yo creo que al referirme a cartas, a documentos, etcétera, etcétera, yo lo que quiero transmitir es que tenemos muy buena teoría. Es decir, que exista una o dos listas. Yo creo que la lista de patrimonio inmaterial, y aquí tenemos algunos técnicos que han participado, es verdad que surgió no desde el punto de vista occidental, porque muchas veces estamos hablando desde la cultura occidental únicamente. Entonces, bueno, pues todas esas solicitudes que UNESCO no sabía qué hacer con ellas cuando se hablaba de materialidad. Ahora bien, eso no quiere decir que en la lista de inmaterial, cuando uno inicia el proceso y hace el proyecto para que entre en la lista de tentativa, existe a mí no me parece posibilidad, sino lo más importante, como ocurre con los bienes inmuebles, son los bienes que asocias a ese patrimonio inmaterial y que inmediatamente quedan protegidos. El Misteri d'Elche con la catedral, con las tramoyas, en el sentido, yo creo que inmaterial es aquello que no es tangible y que es muy difícil aplicar legislación, que es verdad, por otra parte, que nos sobra legislación. Nos sobra legislación, es decir, que tenemos legislación suficiente y tenemos muy buenas intenciones en cuanto a la administración. Pero tenemos dos problemas. Primero, el volumen de patrimonio que tenemos en España y segundo, que no tenemos una tradición administrativa que esté acostumbrada a una planificación, no me estoy refiriendo ni en Murcia, a una planificación a largo plazo, a una visión holística del patrimonio.
Es decir, que el patrimonio, nosotros hacemos actuaciones muy concretas, pero luego, sin embargo, en esos planes administrativos no entran planes de transmisión a esas comunidades. ¿Qué piensa la comunidad del patrimonio? ¿Cómo se relaciona la comunidad con el patrimonio? Y a lo mejor ahí sí que encontramos soluciones. No podemos quedarnos en 30 años, ya lo decía Giovannoni, estamos embalsamando los conjuntos históricos. Llevamos 150 años cerrando nuestros centros históricos. ¿Qué soluciones? Yo creo que hay que trabajar multidisciplinarmente, es decir, arquitectos que aporten su experiencia, la administración que diga hasta dónde se puede llegar y desde ahí se planifique. No podemos tratar. Es verdad que la Administración, por ejemplo, pues en el caso de las catedrales son patrimonio privado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya no sé cómo se relaciona. Pero en el caso de la catedral que tú has dicho, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que cuando el público va a visitar un edificio religioso no sabe lo que está visitando. Vamos a trabajar en patrimonio inmaterial para poder trabajar después el patrimonio material. Perdona. No, sí. Aquí también hay un compañero. Yo creo, aunque terminemos 10 minutitos tarde, la idea es que todo el mundo pueda intervenir, así que sí, por aquí después. Vale. Nos pedimos un poquito de verdad. Enhorabuena a la organización, porque hace mucho tiempo que no vemos una mesa con unos ponentes tan fantásticos, con tantos conceptos y también. Creo que hay una cosa que pasa, hay muchas cosas, un poquito más, aparte de que el patrimonio es muy complejo. Yo creo que el sistema, la demanda pública ha cambiado, la mentalidad ha cambiado, y yo creo que en este momento la administración no tiene ni recursos humanos ni capacidad para gestionar bien el patrimonio, para hacer muchas veces los procesos. Claro que no, pues tiene que ser la sociedad. Claro. Y eso es una cosa clarísima. Y la agenda, por ejemplo, habla muchísimo de la gobernanza, sin embargo nunca la metemos. La gobernanza es la capacidad de la administración para gestionar, y la administración española por lo menos no tiene capacidad. ¿Por qué? Primero, porque me acuerdo que le presenté a Bartolomé hace poco en un congreso de Daniel, ¿qué es lo que habían hecho bien en la Junta de Andalucía para organizar también el patrimonio? Me dijo, lo primero, crear un cuerpo de expertos de patrimonio en la administración. Y en este momento ninguna administración regional en España, una, dos o tres, tienen expertos a los cuales se les forma y funcionarios que de la misma manera que existen el cuerpo de ingeniero de caminos y de otras cosas, pueden y saben antes de sentarse a gestionar. Cualquiera puede pasarse de una administración a otra, de una consejería a otra. Primer punto, por tanto, hay que entender que hay que ayudar a la administración. Segundo, la administración está muy desvinculada de lo social. Bueno, aparte de la administración, es que la administración se van a muchos puestos, hay menos puestos que antes, por menos menos dedicados, menos funcionarios y menos presupuesto. Lo cual es un tema que la sociedad debería reaccionar. Segundo punto, y no quiero alargarme, hay un problema también gravísimo de que estamos desconectados del sistema de asociaciones. Debe contribuir y ayudar al patrimonio. Y lo vemos en Hispania Argentina, la lista roja, que critica a la administración, pero paralelamente da clases, enseña edificios y invierte dinero y tiempo en convencer a la sociedad. Y nosotros debemos de hacer un esfuerzo, y las esfuerzos necesarios también, y me alegra que esté María y la profesora de Valladolid, Luca me parece que es, para que son gente, o sea, porque hay que recuperar la implicación de la universidad en la formación de la gente. Y hay que tener en cuenta que tiene que ser una formación que incluya urbanismo, no otras disciplinas que están al margen, pero las leyes de la administración, las leyes del patrimonio, son mucho más grandes que el carácter que tiene el rango jurídico que tiene el urbanismo. No podemos seguir sin pensar en el urbanismo. Por tanto, yo creo que habría que hacer un esfuerzo, y aquí trato de ver soluciones, no criticar, de conquistar las sociedades, ayudarlas a formarlas y a que formen parte no solo de la crítica, sino que además de la alerta temprana, ellas mismas contribuyan a la mentalización de la sociedad y a los programas maravillosos educativos. Ahí tiene que haber profesorado, tiene que haber asociaciones, implicarse como ocurre en otros países, como el caso británico, donde tenemos grandes organizaciones que son privadas. Yo creo que por tanto es un problema de todos. Y luego también luchar contra el populismo cultural
que hay de que solo determinadas artes como la música, a lo cual respeto mucho, atraen los presupuestos municipales y de las comunidades autónomas. Esas cosas me parecen, y yo creo que conquistar e integrar las expresiones, para que no solo sean críticas, sino responsables, no vamos. Y luego reconocer que en ayuntamientos y comunidades no hay el personal suficiente. En muchos casos un arqueólogo perdido por ahí, en otros un arquitecto que tiene que compartir 15 ayuntamientos, porque es que en España más de 6.000 ayuntamientos son de menos de 500 habitantes. Muy bien, gracias. Sí, hay otra intervención por allí y después también aquí adelante. ¿Usted también? También. Pues vamos así. Sí, porque él ha levantado. Vaya, es verdad, sí, está ya levantado. Sí, sí, no pasa nada. Y él también ha levantado. Pues vamos a poder hablar todos. Y él levantó la mano hace mucho tiempo. Es difícil, ¿eh? Desde aquí. Sí. Soy Miguel Hernández, era director, digo era porque me jubilé, director del Museo de Familia de Arqueólogo Municipal por el mismo sueldo, claro. La región de Murcia fue pionera en su momento en meter la protección del patrimonio en los planes generales de ordenación. Entonces, aquello fue algo que fue maravilloso y incluso se dictaron, aunque no se llegó a publicar en el boletín oficial, se dictaron las normas de cómo se podía o en qué se podía intervenir en cada uno de los monumentos que había, del patrimonio que había, en lo que era BIC, en lo que era un bien inventariado en la Cataluña. Aquello, ya digo, no se llegó a publicar, pero todos los arqueólogos locales tenemos una copia de esa normativa, de esa decreto. Esto lo vengo a decir porque esto es contradicción con lo que ha dicho Pablo. Es decir, no hay demasiadas excavaciones. Creo que no hay demasiadas excavaciones porque en aquellos elementos patrimoniales que tienen relación directa con la arqueología, si no se excava, nos podemos aplicar los verbos que decía Olaya que hay que aplicar. El conocimiento, la difusión y lo que no se conoce, indudablemente, nadie lo aprecia, nadie lo tiene. Entonces, la arqueología hay que hacerla. Que como decía Pablo, es mucho, posiblemente. Entonces pongo aquí un ejemplo de don Antonino González Blanco cuando estaba en la Universidad de Murcia y estaba excavando en Megazo, en Tequín, que es una ciudad visigoda, los últimos momentos es una ciudad visigoda. Y los alumnos le increpábamos y le decíamos, don Antonino, ¿por qué no bajamos jamás el trato? Y decía, vamos a ver, ¿cuántas ciudades romanas hay en España? Miles. ¿Cuántas ciudades visigodas hay en España? Esta es una de las pocas que hay. Entonces nos convencía. Con esto, visto un problema también es, se debe conservar todo. Es decir, precisamente los planes generales y la legislación nos dice aquello que es más protegible o no, o lo debemos decir si estamos aquí planteando el problema de la carencia de recursos que tiene la administración, vamos a conservarlo todo, porque excavar si tenemos que excavar si queremos conocer. Y ahora voy y con esto termino la paradoja que se da de tener el patrimonio protegido a través de los planes generales, que insisto, creo que fue un acierto maravilloso. En Valencia se dieron cuenta que conservaban toda la parcelación, toda de regadío de época musulmana. Y entonces en los ayuntamientos, por una directiva que hicieron desde la Generalitat, hace muchísimos años, protegieron ese parcelario andalusino, si queremos, o musulmano, árabe, como queramos. ¿Qué ocurrió en el Bombo? Cuando dijeron de diseñar la A3, o sea, la autopista del Mediterráneo, dijeron, hombre, pero si es que aquí en esta parcela no hay ninguna casa construida, no tenemos que indemnizar ninguna casa para romper. ¿Por dónde echamos la autovía? O por el parcelario de Arabia. Porque no conocía efectivamente. Entonces aquí se plantea otra cuestión, en la falta de coordinación entre administraciones, que es otro tema que no planteamos nunca. Gracias. María, que tú tienes más controlador, ¿a quién le toca? Él ha pedido aquí hace ya mucho rato. No. Estamos mirando así. ¿No? Sí. No, pues. Vale, pues. Aquí. Sí. Vale. Venga. Gracias. Pues ya está. Ya vamos a ir Sí, ya con vamos esta cerrando, ya cerramos, sí. ¿vale? Hola, buenos días y enhorabuena
se va desarrollando toda esta mesa y cómo vamos viendo. Mi nombre es Paco Gregao, soy arquitecto y dedicado principalmente a patrimonio. Entonces, una de las cosas que quiero, aparte de felicitaros, es decir, efectivamente, para mí, el impulsor de todos estos proyectos y que tengan éxito es la gente, es la sociedad. Ella es realmente. Yo no puedo decir, bueno, yo soy el autor del Centro de Interpretación Marina Musilla, que se ha inaugurado ayer concretamente y que mañana vamos a ir a verlo, con lo cual mañana podremos hablar mucho más y os contaré la experiencia, porque realmente ha sido ahí en el barrio de Santa Eulalia que estamos moviendo para crear ese centro realmente histórico de toda lo que es la Murcia, para que podamos desarrollarlo. Solamente eso. Quedaba... Sí, ella que había levantado... Y allí también. Sí, ella. Venga, pues brevedad, sí, tenemos que cerrar en como mucho 5 minutitos o así, pero... Sí. Buenos días. Yo tengo dos cuestiones, una no la pensaba abordar aquí, la verdad, pero al hilo tejedora del libro de Arquidolaya del coloquio, pues lo voy a sacar. Soy historiadora del arte, recientemente guía de turismo también e investigadora. Me estoy doctorando en Loja de Cartagena. Yo, bueno, quería exponer porque me parece muy bien la labor que está haciendo Cartagena en cuanto a las labores arqueológicas, pero Cartagena se está olvidando de otras cuestiones patrimoniales que también tiene, como son los bienes que están, bueno, como la loza. La loza de Cartagena lleva en este museo guardada en los fondos desde los años 60. España tenía 3 grandes industrias de loza, como digo, en España, Cartagena, Salcaderos y La Cartuja. La Cartuja tiene su museo, está puesto en valor, Salcaderos está puesto en valor, Cartagena tiene sus fondos guardados en un museo. En 2020 tuve el honor de ser cocomisaria en una exposición que se hizo en este museo dedicada a la loza y se le propuso a Cartagena llevarse la exposición. Cartagena aludió que no podía llevársela porque no tenía dinero para comprar vitrinas. Se le propuso desde este museo prestarle vitrinas y la respuesta siguió siendo negativa. Actualmente soy cocomisaria de nuevo en una exposición de loza de Cartagena en el Museo Arqueológico de Cartagena. Se nos ha reducido tanto el presupuesto que es prácticamente inviable poner algo novedoso en esa exposición. Pero es que voy más allá. Se ha propuesto hacer otra en el Palacio Aguirre, una exposición de sitio, donde mostrar la loza conforme se exponía en aquel momento. Para ello se han ideado una serie de soluciones expositivas para que la gente no tenga en su cabeza como que eso es algo, un objeto más del museo, sino como que es parte de la vida cotidiana de esta sociedad, porque esas vajillas, que no solo son vajillas, pero bueno, representan parte de una sociedad que no solo es que tiene que ver con el auge del puerto, con el auge de la minería, con el auge de la arquitectura modernista de Cartagena, la cual sigo diciendo que está olvidada, nada más hay que verse la casa llagostera en qué condiciones está. Bueno, pues no hay dinero tampoco para esta exposición porque las medidas expositivas son muy caras. Y ahora me voy a otro asunto. Murcia, por ejemplo, no tiene como guía la gestión cultural de los bienes de interés cultural son de gestión cultural. Sin embargo, quienes tienen derecho a exponerlos, a hacer las visitas guiadas, son aquellos que son guías de turismo. A los historiadores del arte e historiadores se nos niega a hacer visitas dentro de los bienes culturales. Yo me he visto obligada a sacarme el carnet de guía para poner en práctica mi pasión por el patrimonio. Quería poner esto de manifiesto porque en la Universidad de Murcia, María Piñajo, mi profesora, se nos dio como una de las salidas la de ser guía turístico. Pero no, si no nos sacamos este examen, no puede ser. Otra cosa de las que María ha hablado es que el patrimonio tiene que estar un poco enfocado no solo en el turismo, pero actualmente yo no veo eso reflejado en mi ciudad, ya que las visitas guiadas que se ofrecen son siempre las mismas, un recorrido por el casco histórico enseñando la catedral, el casino, perfecto. Pero por ejemplo tenemos olvidado el patrimonio industrial.
Vamos, Muchas gracias. te agradecemos la Gracias. intervención. Sí, hay una intervención más y ya tenemos que cerrar. Sí, allí, y ya cerramos, vaya. A ver si es rápido, muy rápido. Sí, os pedimos brevedad. Gracias por la paciencia. Las 4 ponencias, porque pienso que son muy oportunas en este momento actual. Mi nombre es Antonio Jiménez, de la Universidad de Alicante, cuyo doctor honoris causa fue en su momento, hace más de 25 años, el escritor Mario Benedetti, y lo saco a colación por esa frase mítica que viene de que el patrimonio se estremece de abandono y nuestra visión es entonces para generaciones venideras, para que lo hagan. Y esto lo quiero enlazar con esta idea de la participación ciudadana, como también ahí yo creo que hay mucho trabajo que hacer, y quizás sea en esa gente joven en la que tengamos que ir trabajando para que las administraciones públicas, para que la academia, para que todo el mundo veamos normal la participación ciudadana. Si nosotros en el mundo de investigación pues, hemos trabajado con las administraciones públicas, o con políticos, o con asociaciones, al principio les da un poco de ¿no? Y en cambio, en lugares donde están más acostumbrados a esa participación ciudadana, y cito por ejemplo la ciudad de Nueva York, con la Professional Commission, nosotros hemos tomado esa idea y después los resultados han sido muy buenos. Incluso los políticos decían, anda, no pensábamos que la ciudadanía nos iba a matar tanto y mañana tanto. Mi pregunta es, ¿cómo tiene para ese entusiasmar a generaciones venideras algún programa, algo para que existan mini comos o gente joven que digamos sea el futuro de estas ideas? Sí. Esto era trampa porque es una pregunta. Sí, aparte de la Comisión de Educación y Participación, bueno, pues la propia asociación, ¿no? Organización tiene esa finalidad en sí misma, pero además es que has tocado un tema muy importante, se ha tocado aquí, que es la educación superior, la universidad, la formación de profesionales. Se han tocado además en varias intervenciones especializadas, ¿no? Desde educadores, pero también en el ámbito de las humanidades, de la arquitectura, de la ingeniería. Emitimos varios comunicados desde ICOMOS, desde la Comisión de Educación y Participación, para reivindicar la profesionalización de los conocimientos relacionados con el patrimonio en la educación superior, es decir, en la universidad, grado, máster, doctorado, es decir, que esa sería una de las líneas de actuación, ¿no? Además de toda la parte de educación y participación. Lamento realmente tener que cerrar porque yo me quedaría aquí hasta las 4 de la tarde, pero no sé si la intervención es muy breve, no quiero dejarte con las ganas de... Sí, es un cierre bonito, ¿no? También pero si es un cierre bonito, yo creo que lo escuchamos. Qué presión. Sí. Sí, lo mejor. Yo soy Carmen Pérez, he sido catedrática de restauración de obras de arte, directora general de patrimonio en Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchos años y toda mi vida me he dedicado a la conservación del patrimonio desde ICOMOS España, desde Hispania Nostra, desde todas partes. Vale. Yo siempre, cuando entraba un nuevo director general de patrimonio, le decía, ¿te has portado mal con alguien? Porque claro, es un puesto complicadísimo, con muy poco dinero y que tiene que atender cantidad de cuestiones. Bien, yo creo que tenemos muchísimo patrimonio en España, es muy difícil conservarlo, como habéis dicho todos, que me ha parecido pasar una mañana deliciosa oyéndoos a todos, y complicado poder mantenerlo en buenas condiciones. Pero yo creo que también hay que tener una mentalidad amplia para poder buscar recursos donde no los haya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Unirnos siempre las direcciones generales con las cátedras de universidad. ¿Por qué? Porque hay un pequeño atisbo de dinero en Europa. Hay que rascar ese dinero de Europa que nos hace muchísima falta. Pero no nos hace muchísima falta desde organismos superiores, nos hace falta desde las universidades y desde un puesto insignificante que parece, pero es fundamental, las direcciones generales de patrimonio.
Entonces yo creo que ahí está un poco el camino que debemos seguir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo por rematar ya la frase, el comodín de la coordinadora, diría que me quedo con la idea de que la responsabilidad es compartida de todas y todos y que, como ha dicho José Francisco, la Administración es parte de la solución, ¿no? Yo creo que eso ha quedado pues bastante claro. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis escuchado, participado, a mis compañeros de mesa. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Muchas gracias. Nos vemos pronto.